Gracias por acompañarnos en la sexta jornada científico-técnicas del IDEA y en nuestro 42 aniversario. La charla de la que les voy a hablar se titula Potencialidades de la medicina regenerativa y sus terapias avanzadas. La medicina regenerativa toma elementos de la medicina, ciencias básicas e ingeniería para restablecer o mejorar la funcionalidad de los tejidos u órganos, tomando para ello herramientas de las terapias avanzadas. ¿Y qué son las terapias avanzadas? Son terapias no convencionales de la medicina que permiten ofrecer a las personas alternativas que permitan garantizar y mejorar su condición de vida ante una enfermedad. Estas terapias avanzadas abarcan terapia celular, ingeniería de tejidos, terapia celular con inmunooncogenes y la terapia génica. De manera general, las terapias avanzadas lo que buscan es obtener células a partir del propio paciente, constituyendo trasplante autólogo o inclusive de terceras personas, que no necesariamente son su familia, para constituir un trasplante alogénico. Y en el caso de tratarse de pacientes que son gemelos, un trasplante singénico. En general lo que se hace es que se obtienen las células de las personas y en condiciones in vitro estas células son replicadas para aumentar su población, son multiplicadas y una vez hecho esto, devolverlas al paciente. Las células que suelen emplearse para este tipo de tratamiento suelen ser células madres que presentan una capacidad de autorrenovación, lo que significa es que una vez que estas células se han dividido, una de ellas va a mantener las características de la célula original, mientras que otra va a pasar a diferenciarse en cualquier otra de las células para dar origen a otro tejido. La capacidad de autorrenovación de las células madres se va a mantener muy activa mientras la célula se está dividiendo. Una vez que comience su proceso de diferenciación celular, esta habilidad se verá reducida. Las células madre pueden obtenerse desde el embrión, desde el blastocisto recién nacido o inclusive del hombre adulto, permitiendo obtener células embrionarias del cordón umbilical que son multipotentes o células adultas. ¿Esto qué significa? Que bueno, las células, dependiendo de la habilidad en las que ellas también puedan diferenciarse, se pueden clasificar como totipotentes, pluripotentes, multipotentes o unipotentes. Las totipotentes son aquellas que tienen la habilidad de generar un individuo completo y están presentes en el cigoto. Luego que el cigoto, la mórula continúa su proceso de división y diferenciación, llegamos a un punto donde generamos la gástula, se obtiene la gástula, que va a presentar las tres capas de líneas germinales que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Las células pluripotentes van a tener la habilidad o capacidad de diferenciarse en cualquiera de estas líneas germinales. Y estas cualidades son las que tenemos en las células madre embrionarias. Adicionalmente tenemos las células multipotentes que son capaces de diferenciarse dentro del linaje de cualquiera de estas líneas germinales y las unipotentes son aquellas que se van a diferenciar solamente a la línea celular a la que pertenezca. Tanto las células multipotentes como unipotentes van a estar presentes en células madre adultas que posteriormente ya tienen la capacidad de diferenciarse y permanecer especializadas. En la medida que la célula se especializa, la capacidad de diferenciación se pierde, a menos que sean expuestas a factores de reprogramación, como es el caso de las células IPS, que una vez que ha hecho esto, pueden permitir obtener nuevamente células multipotentes o pluripotentes, pero de ellas les hablaré un poco más adelante. ¿Y cuáles son las fuentes de nuestras células madre mesenquimales? Básicamente las células las podemos obtener a partir de médula ósea, sangre periférica, cordón umbilical, cordón umbilical, gelatina de Wharton presente en el cordón umbilical, residuo basal, que es una región de la placenta, el ligamento falum, placenta, líquido amniótico, pulpa dental, leche materna, tejido adiposo y membrana del cordón. Sin embargo, los que son más utilizados suelen ser la médula ósea, cordón umbilical y tejido adiposo. Para entrar en detalle con algunos de estos sistemas, ¿qué consiste? ¿Cómo se obtiene la célula madre de la médula ósea? Básicamente hay dos estrategias, mediante cirugía o leucocitotafiresis o aferesis. En la cirugía, en condiciones de quirófano, se perfora el hueso y se extrae la médula ósea. Y en el caso de leucocitotafiresis, lo que hace es que al paciente se le suministra un tratamiento que induce a las células a migrar a la sangre periférica, de donde posteriormente son tomadas estas células.
Este es una estrategia muy empleada para obtener células madres para el trasplante de médula ósea, que es implantado en aquellos pacientes que han sido tratados para eliminar las células que forman sangre, y gracias a este tratamiento pueden recuperar esa condición. Tenemos también las células madre las células madre, del cordón umbilical, que son células que se obtienen de una vez del nacimiento del niño y que son extraídos del cordón umbilical. Se toma la sangre que éste puede contener para ser tratada, que consiste en tomar los glóbulos blancos y la célula madre, que se encuentran en un porcentaje bastante bajo, para posteriormente ser almacenado. Además de esto, del cordón umbilical actualmente se está tomando también la gelatina de huerto, porque allí están presentes otras células madre de mesenquimales de mucho interés. Luego tenemos las células madre embrionarias, que se obtienen por dos procedimientos principalmente. Una vez que consisten en que una vez que el ovocito ha sido fecundado, sufre los procesos de división correspondientes y de diferenciación. Una vez que llegamos a la etapa de blastómero, en el método corriente se obtenían las células madre destruyendo el desarrollo del embrión, mientras que en métodos posteriores lo que se hizo es que se tomó una de estas células y se permitía que el embrión continuara su desarrollo. Sin embargo, este tipo de células generaron muchas inquietudes y desacuerdos éticos, morales, ideológicos y religiosos, además de que se apreció que con su uso había riesgo de formación de tumores e incompatibilidad, por lo que su uso clínico quedó restringido. Luego tenemos células madre de tejido adiposo, que consiste en la obtención de tejido adiposo que se encuentra debajo de la piel con el uso de técnicas como la liposucción. Esta estrategia es bastante amigable, por así decirlo, y permite que una vez que las células han sido obtenidas se someten a un proceso de lavado y centrifugado para su posterior almacenamiento y uso en la medida que el paciente lo pueda requerir. Tenemos células madre adultas que se obtienen a partir de la pulpa dental. Esta pulpa suele obtenerse preferiblemente de los dientes temporales y permiten generar células nerviosas, adipocitos y odontogénicas. Igualmente también se pueden emplear pulpas de dientes permanentes, preferiblemente de los terceros morales. Esta última pulpa va a permitir generar marcadores óseos y regenerar el complejo pulpodentino. Tenemos hasta ahora las células madre IPS, que ya les mencioné, que básicamente fueron desarrolladas gracias a los estudios de China y Yamanaka y el biólogo John Bertrand Gurdon, que fueron ganadores del Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 2012. Este tratamiento de estas células se generan al partir de células adultas de piel que son sometidas y expuestas a factores de reprogramación que permiten que una vez que han sido tratadas las células, generar en condiciones ideales células cardíacas o inclusive células nerviosas. El problema que presentaron estas células es que su uso evidenció riesgo de mutagénesis, cáncer, senescencia, así como crear teratomas, por lo que su uso clínico quedó restringido. Ahora que sabemos el tipo de células y las fuentes que la vamos a tomar, nos queda aclarar entonces en qué consiste cada una de las terapias avanzadas. En el caso de la terapia celular, que consiste en introducir nuevas células en un tejido para tratar una enfermedad hereditaria y degenerativa, básicamente lo que hace es que se extraen células de un paciente para que en condiciones de laboratorio in vitro estas células puedan ser expandidas y nuevamente reinsertadas al paciente. Actualmente se está haciendo esta estrategia con las células mesenquimales, ya que se está viendo que pueden ofrecer algunas medidas de ventaja para algunos tratamientos. Por ejemplo, son inmunomoduladoras, estimulan la regeneración de tejidos, estimulan la regeneración de otras células madre y estimula la biogénesis o reduce la fibrosis, que en algunos casos para algunas terapias se requieren de este tipo de respuestas celulares. En el caso de terapia génica, esta se basa en la introducción de genes funcionales en células somáticas para corregir defectos genéticos o ejercer un efecto terapéutico. Esta terapia puede aplicarse ex vivo o in vivo y consiste en lo siguiente: cuando se aplica ex vivo, se extraen las células del paciente. Estas son tratadas con un doctor para introducirle el gen de interés, y una vez que esto ha ocurrido, las células son transformadas y nuevamente insertadas en el paciente. La transferencia en vivo consiste en que una vez que se tiene el vector
que va a ser la inserción del gen, este vector es inyectado al paciente y una vez que se encuentra en el torrente sanguíneo, el vector va a dirigirse a la célula blanca donde va a ser la inserción del gen y la transformación. Este tipo de terapias para aplicarse normalmente se usa cuando se requiere restablecer una función celular que ha sido eliminada o defectuosa, se quiere introducir una nueva función o interferir con alguna función en la célula. Tenemos la terapia celular con inmunooncogenes y esta es una terapia prácticamente que se usa principalmente para el cáncer. Consiste en obtener linfocitos T, que son un tipo de células pertenecientes al sistema inmunológico y que lo que se quiere es cultivarlos para expandirlos en condiciones de laboratorio. Posteriormente son modificados al incorporar receptores de antígeno quimérico, de ahí su nombre, CAR-T, y se puede devolver al paciente para que puedan reconocer y destruir las células cancerosas. ¿Esto por qué se hace? Porque nuestro sistema inmune cuenta con los mecanismos para reconocer y destruir las células tumorales. Sin embargo, el cáncer cuenta con unas estrategias que permiten evadir este sistema de reconocimiento. Entonces, con este tratamiento lo que se busca es que las células del sistema inmune recuperen esta capacidad para reconocer estas células tumorales y puedan destruir el cáncer sin afectar a otras células sanas. Actualmente este tipo de tratamiento se está utilizando para tratar leucemia, linfoma, mieloma, pero se espera que pueda expandirse a otro tipo de cáncer. También contamos con la ingeniería tisular, que es una ingeniería, una de las terapias que una vez que se obtienen las células y se expanden, lo que se busca es simplemente implantarlas en un andamio o soporte, que puede ser natural, sintético o híbrido y que va a contar con una estructura tridimensional y topografía específica. Y una vez que se obtiene este andamio con las células, se le implanta al paciente. Esta terapia es muy utilizada prácticamente para la regeneración de hueso y cartílago actualmente. Sin embargo, a pesar de que está este tipo de información disponible, muchas son las personas que requieren estas terapias, pero a pesar de todo siguen teniendo muchas dudas sobre los riesgos, aplicaciones, fuentes, uso, tipo de tratamiento. Entonces, hay personas que no tienen dónde consultar o a quién acudir para tener las respuestas adecuadas, quedando a merced o a exposición de condiciones de alto riesgo. ¿Cómo así? Bueno, porque muchas de estas tecnologías hoy en día están todavía en desarrollo en manos de personal calificado y capacitado, pero hay personas que en medio de su ansia de generar dinero están ofreciendo alternativas que no se corresponden, que no son válidas y están con ellas poniendo la vida y salud de las personas que decidan prestarle atención o hacerle caso. En el caso de Venezuela, por ejemplo, surge la inquietud de, bueno, si las células son un medicamento o no, pero lo que les puedo decir al respecto es que el 25 de noviembre de 2011 en la Gaceta Oficial se publicó la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos. De acuerdo a esta ley, quedó claro y establecido de que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud el encargado de regular los procedimientos con fines terapéuticos de investigación o docencia para la donación y trasplante de órganos, tejidos y células en seres humanos. Igualmente, él va a decidir, por ejemplo, sobre las instituciones, establecimientos y centros de salud que realizan el trasplante, así como aquellos que van a ser los receptores de las donaciones, para autorizarlo, certificarlo y garantizar su funcionamiento. Igualmente, va a determinar cuáles son los órganos, tejidos, células a ser susceptibles como objeto de trasplante. En cuanto a las personas que pueden aplicar este tipo de terapias, aclara que debe ser realizado por médicos y personal asociado en institutos debidamente autorizados. Igualmente aclara que las donaciones de células, órganos y tejidos se deben realizar a título gratuito, por lo que se prohíben transacciones comerciales por los órganos, tejidos y células a ser usados con fines terapéuticos, de investigación o docencia. En cuanto al uso de células madre en seres humanos en investigación, menciona que tanto la promoción como obtención, procesamiento, manipulación, preservación, almacenamiento, transporte, distribución y uso se podrá permitir siempre y cuando se cumplan varios de los siguientes requisitos. Uno, que se cuente con la autorización, supervisión y vigilancia por parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en salud. Estos procedimientos se pueden realizar en centros públicos o privados siempre y cuando estén autorizados por especialistas con experiencia en terapias celulares. Debe estar los protocolos que allí se usen aprobados por el Comité de Bioética del Ministerio del Poder Popular de la Salud, así como por el
centro donde se vaya a realizar. El paciente se debe verificar que no reciba ningún tipo de remuneración por participar en caso de que se trate un proceso o un desarrollo de una investigación. Además, se debe velar porque no se trate de células madre ni embrionarias ni fetales, salvo a una autorización específica del ministerio. También se menciona el establecimiento de bancos de sangre de cordón umbilical, y esto con la intención de que puedan ofrecer fuentes de células madre dirigidas al tratamiento comprobado y aceptado científicamente de pacientes con patologías susceptibles de ser tratadas, curadas con implantes de este tipo y para el desarrollo de investigación básica o aplicada. Igualmente mencionan que unas personas que en caso de que lo ameriten y infrinjan estas leyes, que podrán ser sancionados desde el punto de vista penal, civil y disciplinario, inclusive que pueden ser multados. De manera general, lo que acaba de mencionar entonces es que para que un tratamiento sea válido, por tratarse de un tratamiento experimental, se debe contar con el consentimiento informado por parte del paciente. Esto quiere decir que al paciente se le debe informar adecuadamente qué consiste y él debe de forma firme reflejar que lo entiende y lo acepta. También debe contar con la evaluación y aprobación del protocolo a realizarse por un comité de biótica del centro médico donde se aplica el tratamiento, obviamente también, además de contar con la aprobación del Ministerio Público Popular para la Salud. Se deben contar con instalaciones y recursos adecuados para la extracción y o manipulación de las células, así como contar con las instalaciones adecuadas para la aplicación en el paciente. Y algo muy importante es que es un tratamiento gratuito para el paciente por considerarse experimental. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos establecer y desarrollar estas terapias avanzadas acá para poder contar con ellas? Bueno, porque simplemente nosotros a lo largo de nuestra vida, en cualquiera de sus etapas, nosotros podemos padecer alguna enfermedad degenerativa o algún accidente que puede generar una incapacidad temporal o permanente. Y básicamente contando con este tipo de terapia nosotros podríamos asegurar una recuperación mucho más rápida o mejorar la calidad de vida, porque porque evita un proceso degenerativo muy avanzado. Un ejemplo muy particular es el caso de los quemados, que son personas que dependiendo de las lesiones que padezcan pueden sufrir una incapacidad bastante prolongada. Anteriormente, los tratamientos que se le hacían a estas personas era que se tomaba piel de las zonas sanas y se colocaban en las zonas lesionadas. Sin embargo, eso prolongaba muchísimo su recuperación. Hoy en día se cuenta con ciertos implantes o materiales para acelerar este proceso de tratamiento. Es importante aclarar, por ejemplo, en el caso de los quemados, que son pacientes que requieren tratamiento lo más inmediato y oportuno para garantizar su mejora y recuperación. Es por ello que en algunos casos se habla del desarrollo de bancos de piel y tejidos que faciliten el acceso a estos tejidos para el momento en que la persona lo amerite. Y en otros casos, otros países están decidiendo establecer bancos y estimular la donación de células formadoras de sangre para salvar vidas. Otro caso particular es el de la osteoporosis, que es una enfermedad también silente y que suele afectar a 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres. ¿Por qué se habla de que es silente? Porque es una enfermedad que no está diagnosticada, las personas no están claras en que padecen de una debilidad en la constitución ósea que va incrementando el riesgo de la aparición de fracturas y que suele hacerse evidente solo en estos casos, cuando van apareciendo repetidamente fracturas. El detalle es que la incidencia de una fractura incrementa la incidencia de nuevas que pueden ir prolongando la incapacidad de las personas. Y Venezuela obviamente no es un país que está exento de esta estadística, por lo que es importante que podamos contar con este tipo de terapias. Para el establecimiento de terapias como esta se requiere la alianza y trabajo coordinado por parte del centro de investigación, universidades, fundaciones, así como empresas que trabajan en el sector biotecnológico y farmacéutico, además de centros de asistencia, hospitales y centros de atención primaria, así como administración pública y ministerio, que permitan generar alternativas, tratamientos para que mejore la calidad de salud, para garantizar la recuperación y alivio de las personas que meriten este tipo de tratamientos y terapias. Fíjate, a nivel mundial, estas son terapias que están ofreciendo muy buenas alternativas. Se entiende claramente que hay muchas de estas terapias que todavía están bajo estudio, pero hay otras que han demostrado realmente ser efectivas. Hoy en día, por ejemplo, se aprecia que muchos son los países que están trabajando en el desarrollo y estudio. Por ejemplo,
en Estados Unidos se ve que es el principal país donde se están generando medicinas, terapias avanzadas, seguido por Asia y Europa, siendo el desarrollo y estudio de estas terapias principalmente concentradas en terapia celular y terapia celular en terapia celular principalmente. Tenemos que la mayoría de estas terapias hoy en día se encuentran en la fase 2, o sea que ya por lo menos han sido evaluadas y aplicadas en un grupo importante de personas. El otro grupo son células basadas con inmunooncogenes. Y se aprecia que por lo menos hay un grupo muy reducido tratando en minería de tejidos. Un caso muy particular es por ejemplo, el medicamento Cartisten, que es un medicamento que se ha desarrollado para el tratamiento de la degeneración del cartílago sin límites de edad. Este medicamento fue desarrollado en Corea y allí cuenta con la aprobación tanto del Ministerio de Alimentos y Seguridad de Drogas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la farmacéutica que produjo este medicamento quisiera comercializarlo en otros países y para ello, como Estados Unidos y Japón, por lo que amerita de obtener la permisología apropiada por parte de la FDA para Estados Unidos y del Ministerio de Salud y Seguridad Laboral, así como de la Agencia Farmacéutica y Dispositivos Médicos para poder comercializarlo dentro de esos otros países. Estos que tenemos acá son casos y ejemplos de otros medicamentos que básicamente han desarrollado en otros países como Corea, Australia, Canadá, Estados Unidos o Corea. Y utilizan como componentes células mesenquimales, inclusive matriz de hueso. Y en la mayoría de casos son trasplantes autólogos, en algunos casos son autólogos y otros son hológicos. Y estas son las distintas presentaciones que cuentan cada uno de sus medicamentos. Esta tabla que les presento aquí son más casos y básicamente lo que les quiero mostrar son las distintas fuentes de las células que están empleando y bueno, que los años en los que se están aplicando son en el 2011, 2017, 2018, o sea que muchas de ellas son relativamente recientes, pero hay otros casos. Por ejemplo, medicamentos de terapia avanzada aprobados en España que tienen mucho más años, algunas son del 2012, inclusive del 2009. Hay un tratamiento que permite tratar los defectos presentes en cartílago empleando condrocitos humanos autólogos. También quería mencionarles esta publicación de Cytotherapy, donde ellos están buscando generar una especie de consenso en cuanto a los investigadores y el personal que esté dentro del uso y desarrollo de estas terapias avanzadas para generar un consenso en cuanto a las publicaciones. Pero lo que llama la atención, por ejemplo, es el uso, porque ellos mencionan las distintas fuentes que se están empleando para la obtención de distintas células. Por ejemplo, las células estromales, que son las mismas células madre, las están obteniendo a partir de tejido adiposo, cordón umbilical, pulpa dental, médula ósea y la gelatina de muerto. En cuanto a las células para tratamientos de células del sistema inmune, también se están empleando la féresis, cordón umbilical, médula ósea, pero estos son por lo menos los tratamientos que más o menos se están aplicando. En cuanto a Venezuela, podemos hablar que contamos con personal capacitado y con alguna experiencia. Por ejemplo, en el caso del IBIC, que allí se cuenta con personal capacitado para realizar seguimiento de protocolos en terapia celular. Y, por ejemplo, tenemos adicionalmente en el Hospital de Clínicas Caracas la doctora Mildred Borrego, que ha trabajado con el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Tenemos adicional en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela en Caracas la doctora María Antonieta Méndez, que también tiene experiencia sobre el tratamiento con células madre mesenquimales en enfermedades periodontal. Y en el IBIC la doctora Gisela Ramos, que tiene experiencia en reparación y regeneración de piel con heridas y quemaduras empleando implantes de células madre. Además, el doctor Félix Pérez, en la Unidad Oftalmológica de Caracas, que ha trabajado con trasplantes de células madre limbales para la regeneración de córnea. En este sentido, cabe decir pues que ya contamos con parte del personal que está aplicando algunas de estas terapias para beneficio de toda nuestra población, que esperamos se amplíe.
por toda su atención. Muchísimas gracias.